We are starting a new series called One Thing. Estamos empezando una nueva serie llamada Una sola cosa. I'm very excited about this. Estoy muy emocionado por esto. This week I researched, Esta semana he investigado, I Googled, he googleado what single food would be the best food to eat cuál sería el mejor alimento para comer if it was the only food you could eat. si solo pudieras comer uno. You understand? ¿Entendéis? If you had one food to survive on, what should that food be? Si tuvierais una comida para sobrevivir, ¿cuál sería? It turns out I'm not the only one who has asked this question of Google, Resulta que no soy el único que ha hecho esta pregunta en Google, because there were thousands of posts and articles. porque había cientos de publicaciones y artículos. Interestingly enough, Y What? lo interesante es, one of the leading candidates is the potato, uno de los principales candidatos es la patata, which justifies my addiction to French fries. lo cual justifica mi adicción a las patatas fritas. But I love to ask fun questions like this. Pero me encanta hacer preguntas divertidas como esta. I call them forced clarification questions. Yo las llamo preguntas de aclaración forzada. Questions like this. Son preguntas del tipo, If you could change one single historical event, what would it be and why? si pudieras cambiar un solo acontecimiento histórico, ¿cuál sería y por qué? It's a good question. Es una buena pregunta. If I could go back in time Si pudiera viajar al pasado and tell my 12-year-old self one thing, what would it be and why? y decirle una sola cosa a tu yo de 12 años, ¿qué sería y por qué? Or if I could give one piece of advice O si solo pudieras dar un consejo a unos padres primerizos, to new parents, what would it be? ¿cuál sería? I love these kind of questions Me encanta este tipo de preguntas, because they're interesting, but because they elicit from us son interesantes porque sacan a relucir de nosotros what we think is important, lo que consideramos importante, what we value, lo que valoramos what we love. y lo que amamos. And the answer that we state aloud Y nuestras respuestas dejan claro represents what is most significant qué es lo más significativo or most necessary for life. o lo más esencial en la vida. So today we're beginning this series of teachings called One Thing. Entonces hoy empezamos una serie de enseñanzas llamadas Una sola cosa. Over the next few weeks, Durante las próximas we semanas want to answer this question. queremos responder a la pregunta, If there's one key to life, what is it? si hubiera una clave para la vida, ¿cuál sería? And of course, Y por supuesto, we want to know what the Bible says this one thing is. queremos saber qué dice la Biblia que es esa única cosa. Spoiler, Spoiler, I'm going to tell you what that is now. voy a decir lo que es ahora. In fact, would you read it together with me on the screen? De hecho, ¿lo leeríais conmigo en la pantalla? Todos juntos. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Each week we're going to say that verse together, Cada semana vamos a leer juntos el versículo. and our sermons will focus on a single word of that verse. Nuestras predicaciones se centrarán en una sola palabra de ese versículo. And my hope and prayer, Y espero que mi esperanza y oración, mi esperanza y oración is that that fundamental truth es que esa verdad fundamental is lodged in our hearts. habite en nuestro corazón. The first time, La primera vez, but not the only time we read this verse and these words in the Bible, aunque no es la única que encontramos esta frase en la Biblia, is in the Old Testament book of Deuteronomy, chapter 6, verse 4. es en el libro del Antiguo Testamento de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. And let me tell you why that's significant. Y déjame contaros por qué eso es importante. The central narrative, El eje central, the plot of the Old Testament, la trama principal del Antiguo Testamento is God's relationship with the Jewish people. es la relación de Dios con el pueblo judío. God had chosen Israel Dios eligió a Israel to be his object lesson, his case study
como su lección práctica, su caso de estudio, to show everybody in the world, all humanity, para mostrar a toda la humanidad what he is like cómo es Él and how we can relate to him. y cómo quiere relacionarse con nosotros. So God made this covenant with Israel Así que Dios hace un pacto con Israel to accomplish that goal. para cumplir ese propósito. So the book of Deuteronomy Así que el libro del Deuteronomio is the full and formal expression of that covenant. es la expresión completa y formal de ese pacto. And the fundamental text of Deuteronomy, Y el texto fundamental de Deuteronomio, the most important section is Deuteronomy 4 through 6, chapters 4 through 6. la parte más importante se encuentra en los capítulos 4 al 6 de Deuteronomio. And it is here that we read those words. Y es ahí donde leemos esas palabras. It's kind of like the vows of a wedding. Es como los votos de una boda. These chapters show us the heart of the relationship between God and his people. Estos capítulos recogen el corazón del compromiso entre Dios y su pueblo. So each week we're going to actually watch a short video Así que cada semana vamos a ver un vídeo corto on one of the key words in this verse. sobre una de las palabras claves en este versículo. So the first word we're going to look at is hear. Así que la primera que vamos a ver es escucha. Lots of people are trying to get our attention today. Muchísima gente intenta captar nuestra atención hoy en día. Every social influencer, Todos los influencers, every advertisement, todos los anuncios, every lifestyle guru is vying for our attention. todos los gurús que compiten por nuestra atención. We would say that we are being bombarded with people who are saying, Shema, Podríamos decir que estamos bombardeados por personas que nos gritan, Shema, pay attention. presta atención. What I have to tell you or sell you Lo que tengo que decirte o venderte is the key to well-being. es la clave del bienestar. And while in Jesus' day there was no TikTok, Y aunque en tiempos de Creo. Jesús no existía TikTok there's no Instagram, ni Instagram, there were still many voices calling for attention. había muchas voces distintas reclamando atención también. In both the Jewish culture and the Greco-Roman world, Tanto en la cultura judía como en el mundo greco-romano, the common way that people were instructed in life la forma habitual en que la gente recibía instrucción sobre la vida were philosophers, era a través de los filósofos, or in the Jewish culture, rabbis. o en el caso de la cultura judía, los rabinos. These were the spiritual gurus. Eran los gurús espirituales, These were the TED Talk presenters. eran los ponentes tipo TED Talk, These were the thought leaders of the day. los líderes de pensamiento de su época. And they were all answering the question about how to live life well. Y todos intentaban responder a la pregunta de cómo vivir bien. In the Jewish culture, En el contexto judío, students, los estudiantes, which were called disciples, llamados discípulos, of various teachers and of different lifestyle coaches, de los distintos maestros o coach, they were students, eran tanto alumnos but they are also fans of their chosen leaders, teachers. como auténticos fans de su maestro elegido. They were like ambassadors for their brand. Eran embajadores de su marca And they would even cancel other ideas that they deemed offensive. e incluso cancelaban las ideas de otros que consideraban ofensivas. On several occasions in the Gospels, En varias ocasiones en los evangelios we see religious leaders and their students. vemos a maestros y estudiantes religiosos, Some are curious, algunos curiosos some are looking to cancel Jesus. y otros con intención de cancelar a Jesús. But they ask Jesus a forced clarification question. Pero le hacen a Jesús una especie de pregunta declaración forzada. They asked him, what do you think is the key to life? Le preguntan qué piensa que era la clave de la vida. And this question was posed in different ways. Y esta pregunta se formulaba de distintas maneras. What must I do to inherit eternal life? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? What must I do to be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Which Old Testament law is the most important? ¿Cuál es la ley más importante del Antiguo Testamento? Each of these questions was a cultural way of asking, Cada una de estas preguntas era una forma cultural de preguntar, if there's one key to life, de decir si hay una sola clave para la vida, what is it? ¿cuál es?
And each and every time, Y cada vez que se lo hacían, Jesus answered by quoting the Shema. Jesús respondía citando el Semá. He says the key to life has always been Decía que la clave de la vida siempre ha sido and always will be loving God. y siempre será amar a Dios. Jesus repeats, Jesús repite, underlines, subraya highlights y resalta esta verdad, the truth. Because it is true porque es cierta and because it is good for us to love God. y porque es buena para nosotros. Loving God is also a gift to us. Amar a Jesús también es un regalo para nosotros. Well, how exactly is loving God a gift for us? ¿Y cómo exactamente es un regalo? Well, let's read a little bit more of Deuteronomy chapter 6. Leamos un poco más del contexto del Semá en Deuteronomio 6. We're going to read verses 4 through 12. Vamos a leer de versículo 4 al 6. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. This week I was working on a presentation for my bosses about the work we do here in Granada. Esta semana estuve preparando una presentación para mi jefe sobre el trabajo que estamos haciendo aquí en Granada. And I wanted it to look good. Quería que quedara bien. So I was attempting to choose fonts Así que me puse a buscar las fuentes adecuadas that were both cool and professional. que fueran tanto modernas como profesionales. The program I was using to design El programa que estaba usando para diseñar had over 5,000 font options. tiene más de 5.000 tipos de letra. And I tried a few, Probé unos cuantos and then honestly, I just got paralyzed. y acabé bloqueado. What if I picked the wrong font? ¿Qué pasa si he elegido la fuente equivocada? It's going to ruin my reputation with my bosses. Va a arruinar mi reputación con mi jefe. There were just too many choices. Había demasiadas opciones. So I did what any modern office worker would do. Así que hice lo que haría cualquier trabajador de oficina moderno. I chat GPT'd it. Le pregunté a ChatGPT What fonts should I use? qué fuentes debería usar, Because I needed some clarity. porque necesitaba una claridad. And ironically, ChatGPT Y irónicamente ChatGPT led me to dozens and dozens of articles me llevó a decenas de artículos that were entitled things like this. que se titulaban Here are the only 5 fonts you really need. Estas son las únicas 5 fuentes que necesitas. So then I had to make another choice. Así que tuve que tomar otra decisión. Which of these articles to read? ¿Cuál de todos estos? And then each article gave me, these are the only 5 fonts you need. Y entonces cada artículo me daba, esta es la única fuente que necesitas. But of course, each of them had a different 5 fonts that I really needed. Pero por supuesto cada artículo daba una lista diferente de 5 fuentes que necesitaba. Doesn't life feel like a relentless series of decisions and choices? ¿No te da la sensación de que la vida es una serie interminable de decisiones y elecciones? Many of them don't even matter, like font choice. Muchas de ellas sin demasiada importancia, como la fuente. And life, of course, is complex at times. La vida, por supuesto, es compleja a veces. There are lots of things that are important. Hay muchas cosas que son importantes. There are decisions to be made, Tenemos que tomar decisiones things that we are responsible to do. y somos responsables de hacerlo.
But it seems to me that life in our modern world pero me parece que la vida en el mundo moderno is increasingly complex. es cada vez más complicada. I don't believe there's ever been a time in history No creo que haya existido en toda la historia un tiempo when there has been a deeper longing for clarity. en el que se haya sentido con tanta fuerza el anhelo de claridad, What is truly important? que es verdaderamente importante. I mean, in older times, there were lots of givens. There were fewer options. En épocas anteriores había más cosas dadas por hecho, menos opciones. If your parent was a farmer, you were a farmer. Si tu padre era agricultor, tú también lo serías. If you were born in a small city, you stayed in the city. Si eras de una ciudad pequeña, te quedabas allí And your identity was more fixed. y tu identidad era más fija. You were a son or daughter of that family. Eras el hijo o la hija de tal familia And you likely you were going to marry somebody in your town. y seguramente te casarías con alguien de tu pueblo. You ate what you grew Comías lo que se cultivaba and when it was in season. y lo que estaba de temporada. Today you have to choose everything. Hoy en día tenemos que elegir absolutamente todo. Like, what is your eating philosophy? Como cuál es nuestra filosofía de la alimentación, Which career of 1,000 do you want to do? qué carrera quieres elegir entre miles que hay, What's the best exercise routine for a middle-aged 50-year-old man? cuál es la mejor rutina de ejercicio para un hombre de 50 años. There's options for clothes, Hay opciones de ropa, food, comida, entertainment, and entretenimiento it seems limitless. y parecen infinitas. I don't think we want to go back to a time when there were no real choices. No creo que nadie quiera volver a una época en la que no había verdaderas opciones. But I admit that sometimes the simplicity of not having to choose everything doesn't seem so bad. Pero reconozco que a veces la simplicidad de no tener que decirlo todo no suena tan mal. But the problem really isn't that we have choices. El problema no es tener opciones, It's because we lose the sense of what really matters. sino que perdemos el sentido de lo que realmente importa. We begin to think that fonts matter, Empezamos a pensar que las fuentes importan and we need clarity about what is most important. y necesitamos claridad sobre qué es lo más importante. The Shema is the gift of clarity. El Shema es un regalo de claridad. When we wake up each morning, Cuando nos despertamos cada mañana, we know there's only one thing that really matters. sabemos que hay una sola cosa que realmente importa. That single choice of our lives that we can make each day Es la lección fundamental de nuestra vida y de cada día. to love God. A amar a Dios. That gives us the sense and the empowerment Esa nos da el sentido y el poder to make any other choice that day, para tomar cualquier decisión ese día, knowing that if we love God, sabiendo que si amamos a Dios, everything else will make sense. todo lo demás tendrá sentido. That's why the words of this text we just read are so passionate and dramatic. Por eso las palabras de este texto son tan apasionadas y tan intensas. This is the most important thing to teach your children. Esto es lo más importante que puedes enseñar a tus hijos. Talk about it at home. Habla de ello en casa. Talk about it when you're walking down Calle San Anton. Habla de ello cuando vayas por la calle San Antón. Talk about when you're lying down Piénsalo cuando te acuestes and when you get up. y cuando te levantes. Put reminders on your hands and your head. Pon recordatorios en tus manos y en tu frente. Put it on the door of your house Ponlo en la puerta de tu casa so that when you leave or you come back, you'll see what's important. para que lo veas al salir y al volver lo que es importante. Because if you get this right, Porque si entiendes bien esto, everything else will be right. todo lo demás estará en orden. So do whatever it takes Así que haz lo que sea necesario to never forget what truly matters. para no olvidar nunca lo que realmente importa. Do whatever you can to live Haz todo lo que puedas para vivir with the clarity con la claridad of loving God first and foremost. de amar a Dios en primero y por encima de todo. If we get this right, Si tenemos esto claro, the burden of 1,000 choices is lifted from our shoulders. la carga de miles de elecciones se irá. So I ask us this question.
Así que nos hago esta pregunta. Is there anything that is keeping us from the priority of loving God first? ¿Hay algo que te esté impidiendo poner como prioridad el amar a Dios por encima de todo? In the world, there's so many potential paths. En un mundo con tantos posibles caminos, We need this gift of clarity. necesitamos el regalo el don de la claridad. We need somebody or someone to give us clarity. Necesitamos que alguien o algo nos ayude a ver con claridad. But it's vital to whom or to what we make the first priority. Pero es fundamental a quién o a qué le damos esa prioridad que nos centra si no quiere. What is our one thing? ¿Qué Or es, who is our one thing? qué es lo más importante para nosotros, lo primero para nosotros? So let's read the final verses in this chapter, Así que leamos los versículos finales del capítulo, verses 20 through 25. los versículos del 20 al 25. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios os mandó, le responderá: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allí con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia, y nos sacó de allí para conducirnos a la tierra que nuestro antepasado había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, seremos justos. The great commandment to love God El gran mandamiento de amar a Dios helps us prosper. nos ayuda a prosperar. Chapter 6 ends with these words. El capítulo 6 termina con estas palabras. It's like a son talking to his father. Es como un padre hablando a su hijo. Dad, Papá, what are all these rules and laws all about? ¿qué son todas estas reglas? Or put another way, O dicho de otro modo, why do we live like this, Dad? ¿por qué vivimos así, papá? Son, Hijo, it's because we want to arrange our lives to love God. es porque queremos ordenar nuestra vida de manera que amemos a Dios. Because Porque He is the one who has rescued us from Egypt. Él es quien nos ha rescatado de Egipto. The command to love God El mandamiento de amar a Dios is not a forced relationship, no es una relación forzada, like required applause at a dictator's speech. como esos aplausos obligatorios cuando un dictador da un discurso. But it is to love a God who rescued us from Egypt. Es amar a un Dios que nos rescató de Egipto. For us, it's not slavery in Egypt like with the Israelites, Para nosotros no es esclavitud en Egipto como con los israelitas, but He's rescued us from slavery to selfishness, pero nos ha rescatado de la esclavitud del egoísmo, de sin, el pecado and death. y de la muerte. This command to love Este mandamiento de amar is made by the one who loves us most and who loves us best. viene de aquel que nos ama más y nos ama mejor que nadie, And He rescued us. y nos rescató. And as the text says, Como dice el texto, if we live by this command si vivimos conforme a este mandamiento and all of the sub-commands, y a todo lo que implica, it is because God wants us to prosper. es porque Dios quiere que nos vaya bien. And He says that this will be our righteousness in verse 24. Y dice también que será nuestra justicia en el versículo 24. That means our lives will be set up to flourish. Esto significa que nuestras vidas estarán dispuestas para florecer. To love God Amar a Dios is to embrace God's gift of abundant life.
es abrazar el regalo de Dios de la vida abundante. I remember when our children were young, Recuerdo cuando uno de nuestros hijos era muy and I pequeño, think it was my son Luke, I can't remember. Creo que era mi hijo Luke. They had one of those boxes with the different shapes. Tenía una de esas cajas con agujeros de distintas formas. You guys remember those? Yeah. And there are corresponding blocks, Y los bloques correspondientes, squares, circles, triangles, moons, and stars. cuadrados, círculos, triángulos, lunas y estrellas. And I remember watching Luke trying to shove a star into a circle hole. Y recuerdo a Luke intentar meter una estrella en un círculo And he was frustrated and angry. y se frustraba y se enfadaba. And when I tried to help him, Y cuando intentaba ayudarle, it just made him even angrier. se enfadaba incluso aún más. But eventually he let me. Pero al final me dejaba, I showed him how it worked, le enseñaba cómo funcionaba, because I'm really smart. porque soy muy listo, And he learned. y él aprendía. The frustration was ended, La frustración se terminaba and delight was experienced y llegaba el gozo. when he was willing to learn from me, Cuando él estaba dispuesto a aprender de mí, because I wanted him to succeed. porque yo quería que él tuviera éxito. It's the same with our Heavenly Father. Es lo mismo con nuestro Padre Celestial. We live in a God-shaped world. Vivimos en un mundo con forma de Dios. It's a world that he designed, that he made. Es el mundo que Él ha diseñado y creado. And he made it for us to enjoy and to flourish. Y lo hizo para que lo disfrutemos, para que podamos florecer. And so to love God, Así que amar a Dios, to make him the priority, ponerle como prioridad, is the path to life. It's the path to flourish. es el camino hacia la vida, hacia la plenitud. To love him Amarle and to acknowledge that this is his world. y reconocer que este es su mundo And our lives only will make sense when we listen to him, y nuestra vida solo tendrá sentido cuando escuchemos su voz, when we shema him. cuando lo semamos. Muy bien. Es una palabra nueva. Vamos a empezar esta palabra, esta comunidad. Muy bien. But the alternative to listening to him Pero la alternativa a seguirle is to bang our blocks and live in frustration, es golpear nuestras piezas y vivir en frustración, overwhelmed by making our own way, abrumados por intentar abrirnos nuestro propio camino, having to make every single choice, teniendo que elegirlo todo and to live with the insecurity of all those choices. y sintiéndonos inseguros ante cada decisión. But the great commandment, Pero el gran mandamiento, the Shema, el Shema, is a gift of clarity es un don de claridad and a gift of life. y un don de vida. So I ask all of us, Así que nos pregunto a todos nosotros, what block are you trying to stick in the box that doesn't fit? ¿qué bloque estás intentando encajar en que no encaja? So this is the introduction to the series of these messages. Así que esta es la pregunta central de esta serie de mensajes. And we're asking this question: Y estamos haciendo esta pregunta, how do I make God the one thing of my life? ¿cómo hacemos que Dios sea lo primero en nuestra vida? Well, the first thing is this. I'm going to add some stuff. La primera cosa es esta. Choose to follow Jesus. Elige seguir a Jesús. It begins there. Empieza ahí. Jesus, help me make you the one thing, most important thing in my life. Jesús, ayúdame a elegirte, a ponerte en primer lugar en mi vida. But for all of us as a community of faith, Pero para todos nosotros como comunidad de fe, I want us to have a holy experiment. quiero que tengamos una experiencia en comunidad. During this series, Durante esta serie, I would encourage each one of us quiero animaros a cada uno de vosotros to try a few things. a intentar algunas cosas. And I mean this literally. Y quiero decir esto literalmente.
let's wake up every morning al despertarnos cada mañana, and say the Shema. digamos el Shema. Can we do that? ¿Podemos hacer eso? Yeah, thank you, Paula. Like, hear GCC, Escucha GCC or hear Sean. o escucha Son. The Lord is one. El Señor es uno. Love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. I wonder if we did that every day for the next 6 weeks, what would happen in our hearts? Me pregunto qué pasará si hacemos todo eso durante las próximas semanas. ¿Qué pasará en nuestro corazón? Before we pick up our phone, Antes de que cojamos nuestro teléfono, Shema. Shema. Here's another thing I'd like us to try. Quiero que intentemos otra cosa. I want us to come up with ways to remind ourselves of this priority. Quiero que encontremos formas de recordarnos esta prioridad. And we can share those ideas with one another. Y podemos compartir esta idea entre nosotros. Hey, Carmen, Oye, Carmen, I put the Shema on my mirror in my bathroom. It's really helping me. he puesto el Shema en mi espejo en el baño. Or Me ha maybe- ayudado mucho. Or maybe we send in the WhatsApp group. O a lo mejor lo mandamos por el grupo de WhatsApp. Here's a song that makes me love God, and I'm listening to it today. Aquí hay una canción que estoy escuchando ahora y me hace amar a Dios. Or here's a different translation that I love. O aquí hay una traducción distinta que me encanta. Or here's a piece of art that helps me to love God first. O aquí hay una obra que me ayuda a amar a Dios más. I want us to become a community of cheerleaders for Shema. Quiero que hagamos un grupo de animadores de Shema. I want us to encourage one another to remember to put God first. Quiero animar a que pongamos a Dios en primer lugar. And finally, here's an idea Y finalmente aquí hay una idea that I'm going to do and I hope that you can do too. que yo voy a hacer y espero que podáis hacer también. For 15 minutes once a week, Durante 15 minutos una vez a la semana, I'm going to specifically pray en una oración específica, and listen to God escucha a Dios and ask Him this question: y hazle esta pregunta. What can I do to love you more? ¿Qué puedo hacer para amarte aún más? And just allow God to begin to speak to us Y permite a Dios que hable contigo about the things we need to remove and the things that we need to add to our lives to love Him more. sobre las cosas que tenemos que eliminar y las cosas que tenemos que añadir para amarlo aún más. So 3 simple experiments for this series. Así que tres sencillos experimentos para esta semana. So that we can remember there's only one thing that matters. Para que podamos recordar que solo hay una cosa que importa. I'm going to pray for us, Voy a orar por nosotros and then afterwards we will get in smaller groups to pray for one another. y después nos dividiremos en pequeños grupos para orar por el uno por el otro. Lord Jesus, Señor Jesús, every time you were asked what the key to life was, cada vez que se te preguntaba cuál era la clave de la vida, you quoted the Shema. recitaste el Shema. Help us to have the clarity. Ayúdanos a tener la claridad, Help us to have the priority. ayúdanos a tener la prioridad, Help us to know that you want us to prosper ayúdanos a saber que tú quieres que prosperemos so that we can love you above all other things. para que podamos amarte por encima de todo. We need to know what really matters. Queremos saber lo que realmente importa. And I pray as we go through this series of sermons, Y oro porque a medida que avancemos en esta serie de sermones, you would teach us what it means to love God nos enseñarás qué significa amar a Dios with all our heart, con todo nuestro corazón, all our soul, toda nuestra alma and all our strength. y toda nuestra fuerza. Amen. Amén.